Hola, bueno, vamos a dar inicio a la segunda parte de la masterclass de depilación láser. En la anterior clase habíamos quedado justamente revisando los parámetros, las configuraciones, la mayoría de los equipos láser de depilación y los elementos que teníamos que tener en cuenta de los equipos de estos sistemas que se utilizan, donde hablamos de la potencia, que íbamos un equipo que habían desde 500 hasta 2500 vatios, la longitud de onda, la frecuencia, el tamaño de los spots, la afluencia o la densidad energía máxima que se podrían utilizar, la duración del pulso y los sistemas de enfriamiento para utilizar para enfriar la zona en la cual estamos revisando. En la clase anterior revisamos cada uno de estos aspectos de manera detenida. Si quieren recordarlo, nuevamente los invito a revisar la clase, el video anterior. También en el mismo video vimos dos tablas fundamentales. La primera va a ser sobre la energía acumulativa, en la cual es la energía que tenemos que acumular en un poro por zona, o el poro de cada zona, para lograr acercarnos a la depilación definitiva de ese poro. Y también teníamos otra tabla que nos determinaba el mínimo de las sesiones, donde habíamos determinado que el mínimo de sesiones viene determinado por el porcentaje en fase anágena que se encontraba el pelo, esto por el ciclo de vida del mismo, ¿ok? Donde decíamos que justamente nosotros queríamos depilar era pelos en fase anágena, porque son los pelos que se encuentran conectados al folículo piloso para lograr un resultado adecuado o eficiente. Ahora, para continuar la clase, vamos a hablar ahora sí, como seguimos avanzando en el protocolo. Justamente habíamos empezado viendo el protocolo en la clase pasada, pero nos hemos detenido viendo justamente la configuración de los equipos y los elementos que teníamos que tener en cuenta para hacer la depilación láser. Entonces habíamos dicho que justamente que antes de empezar la depilación, hay que hacer un chequeo, hay que hacer una historia clínica donde se podamos determinar la condición del paciente, si es apto o no es apto para hacer la depilación láser. La depilación láser está indicada para la persona sana, tal cual como lo vamos a ver en esta clase. ¿Ok? Significa que la persona que no sea sana tiene que ser una depilación bajo vigilancia médica para evitar los efectos secundarios que se puedan presentar, o complicaciones que después tengamos que manejar. Y habrán casos que estarán totalmente contraindicados a hacer depilación láser. Lo veremos más adelante. Entonces, por supuesto, el primer paso del protocolo es informar al paciente de los beneficios y riesgos de la depilación, y por eso se le hace un consentimiento informado, que le haré llegar por vía canal de WhatsApp de nuestro diplomado, para que tengan la información, un ejemplo de consentimiento informado que podría llegar a utilizar para el láser. Y bueno, determinar los parámetros que se usarán para la depilación en función del número de sesiones a realizar. Y aquí es un punto importante que nos vamos a detener más en el día de hoy, justamente porque cómo vamos a determinar los parámetros que se usarán en la depilación en función del número de sesión. Vamos a revisarlo. Habíamos dicho, habíamos empezado en esta clase, inclusive con la anterior, lo que ya se había determinado, la cantidad de energía acumulativa que nosotros tenemos que encontrar por poro en cada una de las zonas. Supongamos en este caso, yo voy a hacer el ejemplo de una depilación de una axila, donde nosotros podemos observar que para la axila tenemos una energía acumulativa por poro de 11.030 joules. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada poro de las axilas a depilar nosotros tenemos que entregar esas 11.030 joules. Pero por supuesto en la axila no hay un solo poro, sino existen muchos poros. Recuérdense que por cada centímetro cuadrado hay alrededor de 40 poros en nuestra
en nuestra piel. O sea que nosotros tenemos que entregar 11.030 joules en cada una de esas zonas que nosotros vamos a estar disparando el láser. Y por eso es que el disparo del láser tiene que ser de una manera uniforme para ir entregándole a todos los poros la misma cantidad de energía acumulada, que serían los 11.030 joules. De esta manera de que vamos a calcular el tiempo que tenemos que trabajar nosotros por poro para después, o la energía que tenemos que trabajar por poro en cada una de las sesiones para poder después extender el concepto a todos los poros que vamos a encontrar nosotros en cada una de las áreas que vamos a trabajar con esta sigla. Entonces, la energía acumulativa que tenemos sería 11.030 joules, que sería el target a lograr. Lo otro que tenemos que determinar es el número de sesiones. El número de sesiones, recuérdense que el mínimo el número de sesiones viene dado por el porcentaje en fase anágena que puede presentar una persona de piel sana, de una persona sana. Por eso es que le voy a estar hablando de que este procedimiento es para personas sanas, porque puede ser que la persona que sea no sana, estos porcentajes varían. Pero esta tabla para la persona sana nos habla de que las axilas tienen una fase anágena del 30%. De tal manera que el mínimo de sesiones para lograr un trabajar sobre los 100% sería al menos 4, porque 4 por 3 estaríamos trabajando 120%, ¿verdad? Para lograr la depilación en un 120%. Si trabajamos para 3, estaríamos trabajando solamente para un 90%. De tal manera que mejor no vamos sobre seguro y programamos esa sesión por encima de 4 sesiones. ¿Ok? Pero como se considera que esto también es parte de un negocio, ¿verdad? 4 sesiones es lo mínimo, por no necesariamente tiene que ser lo máximo. Entonces, yo voy a cuadrar, en este caso, para estos cálculos, un número de sesiones de 8 sesiones que me parece prudente desde el punto de vista de que no me va a permitir utilizar una energía baja para poder trabajar y tener confort con los pacientes. Tengo un buen número de sesiones que voy a poder utilizar durante un buen número de tiempo en el cual no vamos a poder utilizar el tratamiento como tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros primero? Pues determinar la energía por cada una de esas sesiones. ¿Cuánta energía tenemos que entregarle nosotros al poro, ¿ok? En cada una de las sesiones? En este caso, estaríamos hablando de 11.030 joules entre 8. Eso, lo que estamos haciendo es dividir la energía acumulativa, ¿verdad? Que tenemos que lograr en ese polo, y lo dividimos entre el número de sesiones que yo he establecido, que es entre 8, y eso me da una igualdad de 1.378,75 joules. Es decir, que la persona o el paciente que venga el día de hoy tiene que llevarse en su sesión 1.378,75 joules de energía, para decir que el tratamiento de sesión se ha cumplido completamente en la sesión del día de hoy. Fíjate que la sesión, yo no estoy hablando de cuánto tiempo dura la sesión, estoy hablando aquí de cuánta energía debe entregarse en esa sesión para lograr la sesión completa, que sería 1.378. Por otro lado, vamos a considerar, ¿ok?, que nuestro cabezal del láser tiene un cabezal de 4 centímetros cuadrados. O sea, la pistola de nuestro láser tiene 4 centímetros. Recuérdense que de lo que habíamos visto, que hay pistolas desde 1 centímetro cuadrado hasta 8 centímetros cuadrados. Pero bueno, yo me voy con una pistola común de 4 centímetros cuadrados. Entonces yo lo que hago para calcular la densidad de energía o la afluencia, lo que hago es dividir esos 1.378,75, que lo he redondeado a 1.379, entre 4, porque justamente es el tamaño de mi cabeza. Es la ventana, es el tamaño en la cual realmente yo puedo entregar esa energía. O sea, yo puedo entregar 1.379 joules en 4 centímetros cuadrados. ¿Eso qué significa? Que al hacer esa división, mi densidad de energía o la frecuencia, la afluencia, perdón, es 344,75 joules sobre el centímetro cuadrado. ¿Ok? Esto es uno de los parámetros principales que nosotros vamos a ver en el software de los láseres que tenemos que manipular. ¿Qué densidad de energía le vamos a colocar?
Si yo le coloco 300,75 energía sobre joule sobre centímetro cuadrado, cuando yo dispare el láser una vez, entonces en cada uno de esos poros, en cada un centímetro cuadrado, habré entregado yo los 1378,75 en cada uno de esos poros. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántas veces los tengo que disparar? 348 joules parece suena hacer mucha energía. Y de hecho lo es. De hecho, si se acordarán las características de los equipos que le coloqué arriba, nos pide más bien que la densidad de energía joules sobre centímetro cuadrado va de 0 a un máximo de 100 joules sobre centímetro cuadrado. No dos equipos no te dan esos 344 joules sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es establecer una fluencia y dispararlo varias veces. Entonces, eso me va a determinar, decir, mira, o sea, entonces cuántas veces, si yo lo coloco en esa densidad de energía, cuántas veces lo tengo que pasar o en cuánto tiempo lo tengo que pasar. A mí me gusta en un principio, cuando ustedes están empezando, colocarlo a pasarlo más que por el tiempo, un número de veces. Porque el número de veces te garantiza que tú estás entregando la energía adecuada en la zona que quieres trabajar. En cambio, cuando lo calculas el tiempo, tienes que aprender a calcular el tiempo y a pasarlo suficientemente rápido, mover la mano suficientemente rápido como para pasar el número de veces que tienes que pasar en ese tiempo, ¿ya? En la cual se vuelve más complicado. Entonces, para iniciar, vamos a trabajar más bien con el número de veces. ¿Cuántas veces tengo que pasar el láser? Si yo el láser lo coloco en su configuración entre 145 joules sobre centímetro cuadrado, suponiendo que el láser me lo permita, sencillamente yo lo dispararía una sola vez, porque justamente al dispararlo una sola vez, yo ya en esa área entregué la cantidad de energía que tenía estipulada, que eran los 345 joules sobre centímetro cuadrado. Sin embargo, si yo este valor lo divido entre 10, entonces significaría que yo tendría que pasar 10 veces. Y fíjese que la energía baja bastante a 34,50 porque nada más lo que he hecho es dividir 345 entre 10 y ya sé que lo que tengo que pasar los 10 veces. Ese es como aumentarle la frecuencia de pasar. Es como si yo pasara la pistola más veces. Pero claro, la estoy pasando más veces con menos energía, pero esto redunda en confort para el paciente, porque no es lo mismo hacer un disparo de un solo disparo de 345 joules sobre centímetro cuadrado que 10 disparos de 34,50 joules sobre centímetro cuadrado. Entonces, con eso es que vamos a empezar nosotros ahora a partir de hacer nuestra respiración. Si yo voy aumentando mi número de veces, como verán, de 10, 20 veces, 30 veces, 40 veces, 50 veces, ok, entonces fíjense cómo la densidad de energía va disminuyendo justamente 17,25 veces, 17,25 joules sobre centímetro cuadrado, 11,50 joules sobre centímetro cuadrado, 8,60 joules sobre centímetro cuadrado, 6,90 joules sobre centímetro cuadrado. De tal manera que cada vez, mientras más veces yo lo pase, menos energía o densidad de energía coloco yo en el equipo, por lo tanto es más confort para el paciente. Igualito se van a acumular la cantidad de energía que yo quiero, porque yo en realidad lo que quiero es acumular la energía para que esta energía haga el trabajo a través de la fórmula de la potencia, que es la energía para hacer la cantidad de energía necesaria para hacer un trabajo. Yo aquí estoy entregando la cantidad de energía necesaria para hacer el trabajo durante un cierto tiempo, que es el número de veces que yo la estoy pasando, y entonces tengo una gran garantía de lograr unos buenos resultados manejando bien este cálculo del número de veces que yo lo tengo que pasar. Hacer el cálculo para pasar el número de tiempo es un poco más complicado, igual se lo explico acá. Yo tengo que tener en cuenta lo que venía ahorita diciendo, de que la potencia es igual a la energía entre el tiempo, o sea, la cantidad de energía que se requiere para hacer el trabajo entre el tiempo. Por supuesto, en este caso, tú puedes colocar aquí la energía acumulativa o la energía de cada sesión, que sería lo más correspondiente, lo más fácil. La densidad de energía no es más que la energía entre el área, la cantidad de energía que tenemos que meter en todo el área, y necesitamos medir el área de la zona que nosotros vamos a depilar. Entonces, si nosotros utilizamos estas dos ecuaciones, yo puedo despejar de aquí del tiempo, okay, que viene dado en segundo, y el tiempo viene dado por la densidad de energía multiplicada por el área de la depilación dividido entre la potencia.
Aquí hay un elemento interesante porque se cuenta, ok, en una relación entre la potencia y el tiempo, donde podemos ver que el tiempo con la potencia tiene una relación inversamente proporcional. Significa que mientras más potencia tengamos nosotros en nuestro equipo, menos tiempo por sesión vamos a tener nosotros en la depilación, ¿ok? O sea que la depilación va a ser mucho más rápida en cada sesión si la potencia del láser es mayor. ¿Ok? Por eso es que un láser de 1600 watts va a depilar en una sesión mucho más rápido que un láser de 500 watts. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta de que esta ecuación nos permite calcular justamente el tiempo que va a durar la depilación en función de la densidad de energía de los joules sobre centímetro cuadrado que le coloquemos al equipo, multiplicado por el área dividido entre la potencia. Por supuesto, como verán, el cálculo es un poco más complicado porque adicionalmente tú en la potencia debes considerar una potencia media, porque en realidad el láser de depilación no es un láser continuo, es un láser pulsado, que él está pulsando su envío del láser, o sea, no está disparando continuamente. Por lo tanto, tú tienes que tener en cuenta tanto el tiempo de pulso, como lo vemos acá, ¿okay? Y la frecuencia, de tal manera que tú tienes que utilizar en realidad una potencia media de cada uno de los pulsos, porque cuando él está disparando, él está entregando energía, pero cuando está apagado no está entregando energía. Dispara, entrega energía, no dispara, entrega energía. Entonces, en realidad, toda la energía que él va a acumular va a ser la promedio de cuando estaba disparando. Por eso se habla de potencia promedio. Y esa potencia media, mejor dicho, viene dado por la potencia total del equipo multiplicado por el tiempo del pulso que se le coloca al equipo, y el tiempo de pulso que va a ser generado en milisegundos se puede determinar en función del grosor del pelo. Si el pelo es muy delgado, entonces vamos a tener tiempo de pulsos cortos. Si el pelo es muy grueso, vamos a tener tiempo de pulsos largos. Y la frecuencia, que en realidad frecuencia en qué cantidad de disparos nosotros vamos a estar entregando toda esa energía, si en un solo disparo o en diferentes disparos. ¿Ok? De esta manera de poder determinar la frecuencia. Y justamente a través de esta ecuación que tenemos ahí del tiempo en segundo, considerando la densidad de energía, el área y el tiempo potencia media, considerando la potencia total del equipo, el tiempo de pulso y la frecuencia, se logran determinar los tiempos en los cuales se puede utilizar los tiempos mínimos de cada uno por sesión según el tamaño de los cabezales. Aquí le muestro una tabla en diferentes zonas para un cabezal de 1 por 1 centímetro cuadrado, de 2 por centímetro por 1 centímetro cuadrado, para diferentes zonas, en la cual, pasando ese número de tiempo, nosotros vamos a ese número de tiempo. En ese tiempo nosotros vamos a garantizar que hemos entregado la cantidad de energía necesaria para lograr la sesión en ese tiempo. Entonces, ya sea por el número de veces que la tienen que pasar o el número de tiempo, nosotros necesitamos determinar esa densidad de energía en tiempo de pulso y la frecuencia en la cual vamos a estar trabajando con el láser. Antes, una vez ya determinado justamente densidad de energía, tiempo de pulso y la frecuencia, entonces antes de comenzar cada sesión de depilación se debe marcar el área de depilar con un marcador blanco rojo, nunca negro o oscuro, porque estos van a ser absorber y pueden quemar. El tamaño máximo a cada área dependerá de la pieza de mano. O sea, de qué tamaño el área que vaya a depilar depende de qué tamaño es el tamaño de tu láser, ¿ok? Si ponía un cabezal SPI, que es un cabezal típico de 4 centímetros cuadrados, el área que podrá medir es hasta 20 centímetros por 15 centímetros. O sea que el área que nosotros podemos depilar es aproximadamente una media hoja de papel A4. Una hoja de papel de carta, tú la divides entre la mitad. Ok, y ese como sería el máximo área que tú vas a hacer para barrer para la depilación. De esta manera que si tú, por ejemplo, tienes una espalda, tú la espalda la vas a dividir en diferentes tamaños a ese tamaño, para que no hacer trazos largos en la depilación. Ok, vamos a tratar de trabajar con una hoja carta, ¿verdad? La dividimos entre la mitad y ese es el máximo tamaño que nosotros podemos llegar a utilizar con un speed de 4 centímetros, con una pistola de 4 centímetros, que es lo más común.
Luego se debe encender el láser, se configura el láser con los parámetros dados, densidad de energía, frecuencia y tiempo de pulso, y de esta manera se asegura que el tratamiento sea eficaz y que el láser entregue la luz en el pulso de energía necesaria según el tipo fototipo cutáneo. Por supuesto, esto ya lo hemos considerado al elegir la longitud de onda de los láseres que vamos a utilizar y el tamaño de la zona a depilar. Por supuesto, es importante entender que en el protocolo que tanto el paciente como el médico deben colocarse el lente de protección durante todo el tratamiento. El paciente debe tener protección absoluta, ¿ok? Porque se encuentra justamente en el campo de disparo del láser, y el paciente y el operador tiene que estar en protección parcial con lente de protección con visión parcial. Se le coloca una capa fina de gel transparente sobre la piel y se apoya el láser se debe apoyar sobre la piel y comenzar a mover el cabezal en un movimiento de van y ven, o que puede ser hacia arriba o hacia los lados, nunca circular, de esta manera de garantizar de que estamos entregando la energía de una manera uniforme en todas las áreas que nosotros queremos depilar. En este caso sería la axila. Entonces tendríamos que buscar la manera de en esa axila pasar durante toda la zona de axila que tengamos. Por ejemplo, puede ser 100 centímetros cuadrados, una axila típica, ¿verdad? Usted debe pasar por esos 100 centímetros cuadrados el láser de una manera uniforme en cada uno de los poros para garantizar que estamos entregando la energía. Por supuesto, la cantidad de sesiones se definirá en la entrevista inicial. Nosotros ya lo definimos, ya les mostré cómo se define. Yo lo definí para una cantidad de 8 sesiones. Y fíjense lo que vamos a hacer, cuántas veces vamos a hacer la sesión. Idealmente las sesiones pueden ser al principio más frecuentes, por ejemplo entre 30 a 45 días, dando chances de que crezcan los pelos a su fase anágena. Ok, yo diría que se podrían hacer de estas 8 sesiones las primeras 3 semanas, las primeras 3 sesiones cada mes, o sea, cada 30 días, ok, de esta manera que cada 4 semanas nosotros hacemos la primera sesión, 4 semanas hacemos la segunda sesión, 4 semanas hacemos la tercera sesión, y después a partir de la tercera sesión comenzamos a expandir, a avanzar en el tratamiento más días. O sea, pasamos de 30 a 45 días, de 45 días a 60, 60 a 90, o que a medida que vamos avanzando en la operación. ¿Esto por qué? Porque en las primeras 3 sesiones de cada uno 30 días le hemos dado suficientemente energía como para que esa cédula germinativa ya no crezca con la misma rapidez que crezca antes. De esta manera que se va a lentizar el proceso de crecer el pelo, y ese pelo para que llegue más va a tardar más para que llegue a la fase anágena. Por eso que lo tenemos que esperar para poderlo destruir. Si usted dispara antes de los 30 días, va a estar disparando a los mismos pelos que ya estaban que no han llegado todavía ahí. Ok, entonces tenemos que esperar ese tiempo para poder pasar nuevamente el láser. Ok, les va a pasar que por supuesto ese pelo que va a comenzar y va a salir más pequeño, más delgado, con menos color, dándonos indicios que efectivamente se está muriendo el pelo que nosotros estamos disparando. Entonces, esto es importante entenderlo, porque no son que 8 sesiones son 8 meses, no. 8 sesiones técnicamente se va convirtiendo técnicamente en año y medio de tratamiento, y eso hay que explicárselo a los pacientes para que tenga paciencia, porque y así vamos a lograr el resultado correcto. Adicionalmente, con el hecho que en la quinta y en la sexta sesión vamos a tener un efecto rebote, van a aparecer pelos donde antes no había aparecido, justamente porque el láser estimuló algunos folículos que no producían pelo y comenzaron a producirlo. Por lo tanto, tenemos que colocarle otras sesiones para acabar con esos pelos nuevos, ¿ok? Entonces ahí tenemos que importante tener en cuenta ese detalle. Hoy en día existe mucho dispositivo
láser en el mercado, ¿ok? Y con ellos traen diferentes software en la cual te ayuda a determinar esa parametrización del láser. Se me pasó esta lámina, muy importante. Procurar no exponerse al sol durante 48 horas posterior a la sesión. Recuérdense que durante la sesión nosotros hemos estimulado a los melanocitos y entonces si nos exponemos más al sol, seguimos estimulando más a los melanocitos y corremos el riesgo de manchar a las personas. Y utilizar el bloqueador solar durante los 15 días posterior a la sesión. Se me pasó caramba. En la presentación las láminas están ocultas del software. Yo voy a terminar de hacer esta clase y después le grabo la del software. Es interesante porque hoy en día existen software que te permiten calcular el cálculo que nosotros hicimos arriba, te ayudan. Estos software te ayudan a hacer ese cálculo, y para mí es importante mostrárselo porque por aquí ocurren muchas estafas en la venta de los equipos, porque si te van a vender un equipo que trae un software, hay que tener cuidado que ese software verdaderamente calcule, ¿ok? Porque si no, nos están cobrando por un software que no hace nada y entonces todo lo tenemos que calcular nosotros. Entonces eso no se vale, porque entonces, ¿para qué compro el software? O sea, ¿por qué me vendiste un software que no vale? Sino sencillamente me pone mi densidad de energía, que yo lo maneje, mi tiempo de pulso, mi frecuencia, y yo lo parametrizo todo. Ok, entonces si me vas a vender un equipo que tenga un software, que por lo menos el software haga algo y lo desarrolle. Pero bueno, voy a grabar otra clase con esto, porque un detalle ahí en la presentación que quedaron las láminas ocultas. Pero bueno, sigo con el protocolo del tratamiento. Una vez terminado la paciente, limpio a la paciente, le quito el gel, por supuesto que lo utilicé en la depilación. Si estoy utilizando depilación de barrido con tipo soprano o tipo diodo, que coloqué el láser pegado a la piel y lo comencé a barrer. En el caso cuando utilizamos láser tipo candela, ok, que es de un solo disparo, que utilizan cabezales pequeños, ellos disparan, pero el sistema de enfriamiento no es con gel, no es con cabezales fríos, sino con aire frío que van disparando. Entonces a él no se le va a colocar gel, sino se lo va disparando paso a paso, ¿ok? Recuerden que esos son los dos tipos de depilación que nosotros vamos a tener: depilaciones de baja frecuencia, que es disparo por disparo, que es lo que apuesta la gente de la tecnología Candela, de la marca Candela, por ejemplo. Y tenemos depilación de frecuencias altas, como es el caso del sistema de la gente de Alma, que es el famoso soprano. Ahí entre esos dos elementos se colocan los dos tipos de láser. Contraindicaciones en la depilación, tenemos que tener en cuenta embarazo. Está totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque bueno, se han hecho pruebas en mujeres embarazadas, trastornos inmunosupresores, infecciones activas en la piel como herpes, varicela. La depilación cercana de los ojos tenemos que tener cuidado. Trastorno de coagulación, ovario poliquístico, hipotiroidismo, tatuajes. Tener mucho cuidado con los tatuajes, porque justamente los tatuajes son cromóforos que están ahí, y si nosotros pasamos un láser por un tatuaje, este tatuaje va a explotar, esa tinta va a explotar, y tenemos que tener cuidado. La hiperpigmentación de la piel, tenemos que tenerla ahí, no hacerlo cuando tenemos hiperpigmentación de la piel, no hacer depilación. El insultismo, periodo de lactancia menor a 6 meses, personas con diabetes y hipertensión no controlada, ¿ok? El otro elemento importante en la depilación son los medicamentos fotosensibilizantes, no solamente en la depilación, sino en todos los tratamientos médicos con láser. Ok, tenemos que tener en cuenta que ciertos medicamentos presentan
fotosensibilidad para cada uno, para distintas longitudes de onda. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son esos medicamentos que presentan fotosensibilidad asociada con la longitud de onda que nosotros estemos utilizando. Yo aquí en esta presentación les muestro algunos ejemplos de medicamentos que no se pueden utilizar mientras que estamos haciendo la depilación, pero medicamentos fotosensibles hay muchísimos y hay que mantenerse actualizado con respecto a eso, porque muchos de los efectos secundarios vienen justamente a la interacción del láser con algún medicamento que estaba dentro del cuerpo y no sabíamos nada, ¿ok? Y por eso es muy importante hacer la parte de la historia clínica para saber qué medicamento pues estamos tomando el paciente. Entonces, bueno, hasta aquí esta segunda parte de la depilación láser quedó pendiente con la explicación del software, con un ejemplo del software. Le voy a juntar al grupo de WhatsApp el consentimiento informado y materiales de apoyo para completar la formación en el área de depilación láser. Gracias.